parece que te conectas. Bueno. ¿Qué habíamos estado viendo en la clase pasada? Voy a tener que restaurar los quizzes. En la arquitectura rico toman quizzes, ¿así? Falta. Están derrocados. ¿Eh? Están derrocados los quizzes. No, el Los reglamento quizzes no son una me herramienta para bajar la moral. Las dos opciones son sacarse o 0 o 50%. Son dos preguntas. Según me dicen TCP, tampoco va mucho mejor. O sea, solo te bajonea. Ahí va. Así va. No, debería servir porque sepa qué cosas no saben y tienen que preparar mejor. Es que no sabes, pero por ahí te has sentado a estudiar el día antes de la clase. Y va. Como el caso. Habíamos visto todo el mecanismo de interrupciones, de generar interrupciones a través de los GPIO. Sí, que salvo el detalle de que el registro cambia su configuración cuando, en función del valor que le pusimos al otro, no tenía demasiadas complicaciones. ¿Sí? Tiene dos detectores de flanco, uno de flanco ascendente y otro de flanco descendente, y puede producir interrupciones básicamente por cualquiera de los dos. Y unos multiplexores muy grandotes para elegir cualquier señal como una de las 8 fuentes de interrupción. Y a partir de ahí habíamos usado eso para transferir un dato en vía paralelo, o sea, los 8 bits, todos juntos, como se hacía antiguamente. Hoy eso ya casi no se usa, pero los problemas con los que nos vamos a topar sí son exactamente lo mismo. Y están dados por las operaciones que tiene que hacer el procesador para tomar ese dato y almacenarlo en un bloque de memoria. ¿Sí? Y habíamos visto que hay que hacer unas cuantas operaciones a nivel de software, y entonces eso nos iba a determinar una tasa máxima de transferencia, o la cantidad máxima de datos por unidad de tiempo que íbamos a poder transferir, y que esa cantidad cambiaba si usábamos polling o si usábamos interrupciones. Y si usábamos interrupciones era mejor o peor. Y nos llevaba más tiempo. Porque digamos que se La tasa de transferencia va a ser peor. Pero podías el tiempo por byte es más grande. Pero, entonces, la ventaja de las interrupciones no era que iba a transferir más rápido, sino que podía tener el procesador más desocupado. Y si tenemos en cuenta que en la tasa de transferencia tiene mucho que ver el ciclo de espera en el que estoy viendo si llegó un byte, porque no voy a poder transferir un byte más rápido que eso, entonces, si tengo algo más que hacer, esa tasa de transferencia tan linda que calculamos tampoco la voy a poder tener en polling, porque ese lazo se va a hacer más lento y me va a impactar en la tasa de transferencia. ¿Sí? Es decir, que esas tasas de transferencia que habíamos tenido eran definitivamente máximos absolutos bastante inalcanzables, porque no podíamos hacer más nada. A veces hay situaciones en las que realmente no hay otra cosa que hacer y podría estar leyendo datos tan rápido como eso. ¿Sí? No sé, si estoy haciendo un osciloscopio, un analizador de protocolo o algo por el estilo, podría estar tomando datos muy rápido y mostrándolo. También, si se acuerdan, cuando vimos el primer tema, habíamos hablado de que había distintas formas de manejar dispositivos de entrada-salida y que una de las cosas que se podían hacer eran poner procesadores esclavos dedicados. ¿Sí? Esos procesadores, bueno, pueden no hacer más que manipular datos. ¿Sí? De todas formas, las tasas de transferencia que vamos a tener eran ridículamente bajas para lo que ustedes están acostumbrados a manejar en el día de hoy, si es que están al tanto de las tasas de transferencia que usa una PC o un celular. ¿Sí? Lo comparamos con el cableado de red, vimos que ya son bajas. Bien, habíamos dicho, lo último a lo que habíamos llegado era que el tiempo que demoraba una transferencia estaba dado por el tiempo útil para transferir un dato y un tiempo de overhead que estaba dado por la actualización de todo lo que son punteros, contadores, variables y demás. Y ese tiempo de overhead crecía con la interrupción porque no podía tener los punteros preparados, no tenía que prepararlo ante la rutina de servicio, y porque además tenía que guardar el estado de lo que estaba haciendo. El cambio de contexto, dejar una cosa y pasar a hacer otra, llevaba tiempo. ¿Sí? Y todos esos tiempos sumaban en el tiempo de overhead. El tiempo de datos seguía siendo el mismo, los 4T que demoró en leer y en escribir. Algunas
Bien, con interrupciones, a este análisis ya lo habíamos hecho, el tiempo de overhead sube y depende lo que considere, sube a esto o sube mucho más. Esto es considerando que tengo interrupción tras interrupción tras interrupción, entonces este procesador que tiene Tail Chain va a tener nada más que 6 ciclos de tiempo de guardado y tiempo de recuperación. Pero si estoy haciendo algo más, realmente estoy haciendo alguna otra cosa, estos 6 se transforman en 22. ¿Sí? Y esto se transforma en más de 36. ¿Sí? Así todo, estamos mucho peor que en el caso anterior. ¿Se les ocurre alguna solución? Mejorar el hardware. Siempre, pero antes. Solo software. Usar las dos ¿Cómo? y que se pide una interrupción y después pasa una encuesta. Efectivamente, se llama modo bloque. Cuando transfiero, no transfiero un dato, transfiero varios. ¿Sí? Entonces, estoy encuestando sabiendo que el otro dispositivo tiene los datos disponibles y ese lazo de encuestas casi va a ser dame. O sea, voy a encuestar, pero por razones mínimas. ¿Sí? En realidad le voy a estar diciendo, dame, porque el dispositivo preparó un bloque de datos y entonces cuando me interrumpe no me manda de a uno solo, sino que me manda un bloque. Y entonces, en ese momento, hacer un polling sería muy eficiente. ¿Sí? Entonces, al polling lo voy a hacer adentro de la rutina de servicio. Esto me va a permitir acercar la tasa de transferencia de interrupciones a polling sin perder los beneficios de interrupciones. O sea, puedo estar haciendo otra cosa. Entonces, lo que voy a entrar son o bloques o ráfagas de n bytes. ¿Sí? Donde ese tiempo de overhead se va a dividir en n bytes y va a ser como si tuviese un tiempo más bajo de overhead. ¿Sí? El tiempo de datos se va a mantener en 4, eso no lo puedo bajar. El tiempo de overhead va a crecer porque ahí hay un par de cosas que tengo que hacer, que las sigo teniendo que hacer. ¿Sí? Pero el tiempo de overhead va a tomar la forma de una constante más n por un número mucho más chiquito que el que tengo hoy. ¿Sí? Y a medida que aumente n, va a bajar el impacto total con la cantidad total de tiempo de overhead. ¿Sí? Bien. ¿Y qué desventaja tiene? Ninguno. Vamos siempre con modo bloque. El dispositivo que transfiere en modo byte es el mismo que transfiere en modo bloque. ¿Por qué no? No creo que ver el tamaño de los datos. Los datos son de 8 bits, siguen siendo de 8 bits. Ahora manda n datos de 8 bits. Antes mandaba un dato de 8 bits. Pues digo, ¿cuánto manda? ¿Pero y qué problema tiene? O sea, el mismo dispositivo no puede mandar en lugar de uno, mandaría. Sí, creo. O sea, que sería más lento que hacer solamente la interrupción, digamos. Si No, mando, ¿por qué no tiene? si mando un poquito alto. Está bien, por eso, vamos a mandar varios. Al mismo dispositivo le puedo decir no mandes de uno, mandes de 10. ¿Sí? ¿Es el mismo dispositivo? ¿O hay algo que tiene que tener uno que no tiene que tener el otro? Lugar para guardar los datos. El dispositivo que mandaba uno es porque normalmente genera un dato y lo manda. No tiene memoria, no tiene capacidad de guardar n datos. Para poder hacer una transferencia en modo ráfaga, voy a tener que lograr que el dispositivo pueda guardar n datos. Supongamos el caso más fácil, n es constante, manda de a 8, manda de 16, fijo. Bueno, tengo que poner 16 registros donde guarden los 16 datos. ¿Sí? Y
tengo que saber en cada dato que se genera en cuál de los 16 registros va. O sea, tengo que poner un contador para decir, va en el 1, va en el 2, va en el 3. Ah, sí, sí, no. ¿Se entiende que el dispositivo se vuelve más complejo? Es una cosa imposible, pero hay que ponerle un buffer, una cola, un por hardware. ¿Sí? Entonces, un dispositivo que puede transferir en modo ráfaga va a ser más caro y más complicado que un dispositivo que puede transferir solo bytes. ¿Sí? Pero, como se trata de un dispositivo que genera muchos datos, en principio ya debería ser un dispositivo complejo, entonces no es demasiado grave. Pero es un dispositivo más complejo. Desventaja número 1. Desventaja número 2. ¿Y cómo hace el control el procesador de que o sea, que el dispositivo que le interrumpe va a mandar efectivamente el bytes? No te olvides que vos ya lo programaste, vos sabés con qué dispositivo estás tratando. Y sabés que ese dispositivo puede transferir datos en ráfagas, y sabés de cuánto es la ráfaga y escribir la rutina acorde a eso. Hablamos del bebido. Después, si querés escalar a una PC, donde hay secuencias genéricas, y hay dispositivos genéricos, hay dispositivos que pueden mandar ráfagas, hay dispositivos que no, y demás, normalmente el dispositivo se identifica. O sea, normalmente hay un proceso en el que el dispositivo dice, yo tengo estas capacidades, a través del registro de estado, a través de una transferencia de datos, y con eso se ajusta la rutina de interrupción. ¿Sí? Por ejemplo, los dispositivos USB pueden transferir bytes o ráfagas. Entonces, una de las cosas que hace cuando enchufa el USB es leer qué tipo de dispositivo es y qué capacidades tiene. ¿Sí? Y con las placas que se enchufan en las bases internas de las computadoras sucede lo mismo. ¿Sí? Pero nosotros acá estamos haciendo algo muy a medida de nuestros periféricos, entonces es muchísimo más fácil. Ya escribimos la rutina sabiendo que esto es para una placa de red que manda paquetes de 1500 bytes. La placa de red transfiere paquetes de 1500. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por la red viajan paquetes de 1500 bytes. Entre 64 y 1500. Entonces, ¿qué transfiere? Bueno, llega a los 1500, almacena los 1500, valida los CRC y le transfiere al procesador el paquete de 1500. ¿Sí? Ya tenía suficiente complejidad como, igual lo tenía que almacenar a los 1500 para poder calcular el CRC. Entonces, no me cuesta nada hacer una transferencia del modo lógico. ¿Sí? O sea, el dispositivo la tenía la capacidad por otras razones. Distinto a un teclado. El teclado manda los datos. Pero él tiene baja tasa de transferencia, no me preocupa. Ahora, ¿qué problema tiene? ¿Qué otro problema tiene recibir una transferencia en 1520? Y que yo necesito poder guardar. ¿Cuánto va a demorar? Así con los tiempos nos venimos hablando. Y unos segundos. O sea. Vamos en T y listo. Bytes, porque se guarda un byte por vez en el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo para leer un byte? En el mejor de los casos, en el caso perfecto. ¿Sí? No. 30. ¿Dónde? Eran 12. 5, 7, 9, 6, 4, 8, 14, 4. 2 de lectura y 2 de escritura con las instrucciones que estamos usando nosotros. ¿Sí? Podríamos llegar a bajarlo a un D en un caso maravilloso. 4. ¿Sí? Como mínimo. Sí. Pero además de eso tenemos un par de instrucciones para completar el lazo. Por lo menos debemos estar en 8 T por byte. Sí. Mínimo. 8 por 1500. $15. 14.000 T. Es un tiempito, es un numerito. Y durante ese numerito, ¿puedo atender interrupciones? Sí, podría. Pero entonces voy a cortar el bloque en la mitad. ¿Sí? Entonces, tengo una latencia en todas las otras cosas y para empezar a hablar, es 14.000 T.
Y si los 1000 que veníamos hablando en los prácticos les parecían grandes, ahora nos fuimos un orden de magnitud arriba. ¿Sí? Entonces, la transferencia se hace dentro de una rutina de servicio de interrupción. Normalmente, rutina de servicio de interrupción no se vuelven interrumpidos, solo se vuelven interrumpir por cosas mucho más graves. ¿Sí? Entonces, estoy agregando una latencia en todas las interrupciones pares, por lo menos, o de menor prioridad, muy significativa. Y cuanto más grande sea el tamaño del bloque, peor. ¿Sí? Entonces, está muy bueno desde el punto de vista de rendimiento, pero no está tan bueno desde el punto de vista de tiempo de atención. Como todo en la ingeniería, o sea, gano por un lado y pierdo por el otro. ¿Sí? Entonces, el modo bloque mejora la tasa máxima de transferencia y, si se quiere, en cierta forma, la eficiencia, porque esos ciclos muertos que tenía se dividen en varios bytes, pero necesito dispositivos que tengan capacidad de transferir en modo bloque, eso implica más electrónica, y las rutinas de servicio se empiezan a hacer más largas y empiezo a tener latencias más significativas en todo el resto del sistema. Por ahí lo que estoy haciendo no es de tiempo real y no me preocupo. Entonces, no lo vamos a ver escrito en el código, pero lo que vamos a hacer es, adentro de la rutina de servicio, poner un lazo equivalente al del polling, al lazo chico, ¿sí? El lazo que está preguntando si ya está el ready en 1 y repite, y va a ejecutar n veces y vamos a transferir n datos. Hablando de latencias en términos generales, no deberíamos de tener lazos adentro de la rutina de servicio. Los lazos implican tiempos grandes. Las rutinas de servicio, por norma, deben ser cortas. Si las rutinas se hacen largas, empiezan a afectar los tiempos de respuesta. ¿Sí? Así que acá estamos rompiendo esa norma, poniendo un lazo para tomar el datos. Cuando calculan las medidas de performance y de eficiencia, todos los tiempos de arranque y de fin se disuelven en los n bytes, ¿sí? Porque son constantes, y el resultado es que tengo, o me acerco del valor de interrupciones al valor de polling, sin llegar nunca al valor de polling tampoco. Para llegar a polling tendría que tener un bloque infinito. Desventaja, las que hablamos, necesitamos dispositivos más complejos y rutinas de servicio que se vuelven más largas, cosa no aconsejable. Bien, tenemos claro entonces que con dispositivos rápidos tenemos un límite en la cantidad de datos que vamos a poder recibir del dispositivo. Si el dispositivo no quiere mandar más datos de los que nosotros podemos recibir, no los vamos a recibir o los vamos a perder. ¿Sí? Y es la tasa máxima de transferencia que venimos hablando. Ahora, ¿qué pasa si con los dispositivos lentos? O sea, ¿qué pasa con el teclado que interrumpe de vez en cuando? ¿Me puede traer problemas o andará todo bien? O sea, ya sabemos que no podemos trabajar con una placa de red que trate de transmitir a más de 2 megas por segundo. Porque no podemos recibir más de 2 megas por segundo. Ahora, tenemos un teclado que produce una interrupción cada medio segundo. No parece ser un problema. Tenemos 10 teclados que producen una interrupción cada medio segundo. Tenemos 100 teclados que producen una interrupción cada medio segundo. Cada dato tenía un overhead importante. Claro. Y cuando lo empieza a multiplicar, ahora no por cantidad de transferencias, pero por cantidad de dispositivos, podría tener el mismo problema. Es como que no vale, o sea, no vale la pena saber el estado para procesar mucho los datos que se dan en el teclado. Por ahí sí, porque el teclado produce muy poquito, no hay problema. Y porque además vos necesitas
O sea, en el teclado no puedo poner una cuenta. No te puedo decir hasta que no escribas ahí letras no vas a ver qué escribiste en la pantalla, ¿no? No funciona. O sea, hay dispositivos que no pueden trabajar en modo bloque. Hay dispositivos que no pueden trabajar en modo byte. Una placa red no puede trabajar en modo byte porque su forma de transferencia implica un tamaño de paquete, implica un control de errores que tiene que ser un paquete. Entonces, sí o sí trabajan en modo bloque. ¿Sí? Trabajan en modo bloque porque los problemas de eficiencia se dan en un montón de niveles y la solución es el bloque. ¿Sí? Se da con el SRC, se da con las cabeceras, o sea, en un montón de datos, transmitir un byte suelto tiene un overhead enorme. Entonces, la forma de solución es armar un bloque. ¿Sí? Pero hay dispositivos que necesitan que las respuestas lleguen ahora. No las puedo diferir en el tiempo. Y lo que generan es un solo byte. Y hay que procesar ese byte. El teclado creo que genera 3 bytes cada vez que aprieto una tecla, pero estamos en la misma, digamos. Claro. Es nada. Fantástico, bueno, listo. Por ahí no me tengo que preocupar. Depende. Depende cuántos dispositivos sean. Porque cada uno de esos 3 bytes cada medio segundo me va a estar robando ciclos de reloj. Y va a llegar un momento que me van a robar muchos ciclos de reloj. Y lo que vamos a ver es que el programa va a ejecutar a la mitad, a la tercera parte, a la cuarta parte de la velocidad que yo esperaría que ejecute, porque estoy atendiendo un montón de interrupciones de un montón de dispositivos. ¿Sí? De nuevo, sería el equivalente a si cada 2 palabras alguien me pregunta algo. Y es una cosa muy cortita, no es que paso una hora explicando, pero igual no avanzo. ¿Se entiende? Entonces, los dispositivos lentos también me pueden producir cuellos de botella. No, pero en cantidad, y normalmente no tengo un solo dispositivo conectado en una computadora, tengo varios. Entonces, para los lentos también hay un análisis que hacer, que es, bueno, ¿cuánto voy a estar perdiendo de capacidad de procesamiento del programa principal en atender a los dispositivos? ¿Sí? Entonces, supongamos que todos los dispositivos piden a la misma frecuencia, solamente para simplificar el cálculo. ¿Sí? Y todos consumen una cantidad de tiempo por cada transferencia. Por ejemplo, los 53 que habíamos visto, si están por interrupción. ¿Sí? Por ahí consumen algo más. Cada uno de estos dispositivos va a estar robando F por T ciclos de reloj. ¿Sí? ¿Se entiende? Y si tengo N dispositivos, voy a estar perdiendo N por F por T ciclos de reloj en los que ya no puedo ejecutar el programa principal porque estoy atendiendo las transferencias del dispositivo. Normalmente el análisis que vamos a hacer es suponer que amontando todos los pedidos al inicio, ¿sí? Esto puede venir en cualquier orden, pero sobre una ventana de tiempo tengo cierta cantidad de pedidos de dispositivos y todo lo que no esté atendiendo dispositivos tengo programa principal. Esto es más fácil verlo en las interrupciones. Llegó una interrupción, después llegó la otra, después llegó la otra, y cuando terminé de atender todas las interrupciones, ejecuto el programa principal. Pero en un polling pasa lo mismo. En un polling yo voy a tener un lazo que está preguntando por un dispositivo y que me va a decir que sí o que no. Me va a estar preguntando por otro, me va a decir que sí o que no, y eso va a llevar tiempos. No, las vueltas que sí y las vueltas que no van a llevar tiempos que yo puedo suponer concentrados, aunque las preguntas por ahí van a estar como ranuritas por acá que se repiten, ¿sí? Pero digamos, le pregunto al dispositivo 10 veces por segundo, me contesta en promedio 9 que no y una que sí, los tiempos para el no y para el sí son estos, y entonces le puedo asignar una cuota de tiempo aún cuando esté por cuenta. ¿Sí? Con ese dibujito es muy claro que si la cantidad de dispositivos crece o el tiempo de cada dispositivo crece, esto se encoge, porque estos piden cíclicamente, o sea, este tiempo está dado por el problema. ¿Se entiende? ¿Y ese tiempo queda fijo? O sea, Yo necesito leer la temperatura
10 veces por segundo. ¿Sí? Esto es una décima cada uno. No, pero yo digo el tiempo en el que estás atendiendo. Acá es donde podés llegar a jugar, haciendo más eficiente el software, las rutinas de servicio, lo que sea. ¿Sí? Esto es lo que te consume de procesamiento transferir cada dato. Entonces, si sos muy chanta programando la rutina, por ahí es una cosa así de larga, y por ahí con un poco de eficiencia la encoges. ¿Sí? Esto es lo que más podés manipular. Hasta cierto punto, ya sabemos que esto no lo vamos a poder llevar mucho menos de 53, por ejemplo, por muy eficiente que lo queramos hacer. ¿Sí? A veces podés tocar algo de esto, a veces podés decir, bueno, no leamos 10 veces por segundo, no leamos 5, todavía más o menos para lo que queremos hacer funcione. Y entonces, estirate tu ventana. Nada suele ser inamovible, pero en términos generales, por lo menos lo que nosotros vamos a estar viendo en los prácticos, el dispositivo interrumpe con una cierta periodicidad que está dada por el problema, que vos no podés cambiar. ¿Sí? Entonces, este tiempo está fijo. Esto es lo que pierden los dispositivos y esto es lo que pierden. ¿Y podría suceder que me quede cero? Sí, sin ningún problema. Si sigo agregando dispositivos a lo loco, sí. Y aunque no agregue dispositivos a lo loco, puede ser que mi programa vaya a la mitad de velocidad de lo que yo tenía previsto que vaya. ¿Y el tiempo dónde se está yendo? En las transferencias de los dispositivos de entrada y salida. Normalmente yo necesito estas transferencias para poder ejecutar este programa, porque estos son los datos con los que yo tengo que operar acá, o sea que son negociables. ¿Sí? Entonces, si el tiempo para ejecutar un programa era un TX, no sé, para hacer el procesamiento del bloque de datos, para calcularle la FFT a los datos que me llegaron acá, para hacer una operación lenta y pesada, necesito 100.000 ciclos de. Eso demoraba un tiempo, 0,1 segundo, dado por la frecuencia del reloj. Ahora, de esos 100.000 ciclos por segundo que tengo, una cantidad de ciclos las pierdo en esto, y lo que me queda es un micro corriendo en una frecuencia menor. ¿Sí? O, lo que es lo mismo, el tiempo de ejecución del programa va a crecer. Y la performance, el tiempo de ejecución de sin interrupciones a con interrupciones, me va a quedar en la relación entre este con este, y me va a quedar esto. 1, que sería el total del CPU, menos lo que pierdo en atender dispositivos. ¿Sí? Cuanto más dispositivos tengo, o cuanto más frecuentemente interrumpen, o cuanto más demoro en atender cada dispositivo, menos me queda disponible para el programa principal, o más baja la eficiencia, la velocidad de ejecución, no la eficiencia. ¿Sí? O sea, la relación entre el tiempo teórico y el tiempo real, el tiempo sin interrupciones y el tiempo con interrupciones, es cada vez más grande. Llegando al punto de que podrá suceder lo que decíamos, que acá me quede cero y que entonces el programa principal muera por inanición. Cuando no tiene tiempo para ejecutar. ¿Sí? Porque me la paso atendiendo dispositivos. Profesor, creo que va desde sub 1 a sub n. Ese sería, digamos, el poli y todas las respuestas que hacen los dispositivos. Más los tiempos necesarios para tomar los datos y escribirnos los bloques. Y este es fijo, digamos, no es porque encuentre el primer dispositivo va a hacer más. No, esto es simplemente una representación gráfica donde vos asumís, o sea, vos analizás cada tiempo y los pones como todos juntos. Porque en realidad, en el polling, no te preocupas si acá tenés un pedacito de programa, después acá tenés un pedacito más grande, ¿sí? Vos sabés qué estás haciendo, o la atención del dispositivo u otra cosa. Entonces, ya sobre el programa, vos podés determinar cuánto tiempo invertís en atender el dispositivo, cuánto tiempo invertís en atender otro dispositivo, y entonces puedes ver qué te queda. ¿Se entiende? O sea, no te preocupa
si realmente todos los dispositivos se atienden al principio. Porque este tiempo no cambia si acá hay una franja celeste y después viene recién el D2. Entonces, para simplificar el análisis, amontonas todos los tiempos de dispositivos al principio y dejas todo el tiempo de programa al final. ¿Se entiende? Por eso digo, es más fácil verlo con interrupciones. Está planteado con interrupciones, porque con interrupciones no importa cuándo llegue la interrupción, sabes que demora siempre la misma cantidad de tiempo. Entonces vos podés suponer que van a llegar todas juntas, no tomes los 6, tomás los 22T, en el caso de este, que sí se abrió una diferencia, pero tomá esto con los 22T y listo. Después si llegan juntas o llegan separadas, no va a ser peor. Pero es más fácil verlo si vos planteás que están todos los tiempos juntos, ¿sí? Entonces esto es un modelo de representación para hacer más fácil el análisis, que en principio te da el mismo resultado. Y la cantidad máxima de dispositivos que podemos atender va a ser simplemente igualar esto a 0 y después a n. ¿Sí? Por ejemplo, en un procesador de 32 kHz, de 32 megas, con 20 dispositivos que transmiten a 10K, la tasa máxima era 2 megas, o sea, estamos bastante abajo, y suponiendo que todas las interrupciones sean juntas, ¿sí? Vamos a tener 37T por cada byte. Suponiendo que llegan todas juntas, o sea, debería ser peor que esto. Y si hago N20, 10K y 37T por byte, me da que lo que me queda disponible para el programa principal es 77%. O sea, perdí un 23% en tasa de transferencia. Con un número no tan exorbitante de dispositivos. 20 dispositivos, una tasa de transferencia modesta si se quiere. ¿Sí? No es tan baja como un teclado, pero tampoco es tan. Y la cantidad máxima de esos dispositivos que podría manejar es de 86. ¿Sí? Y de vuelta, si me ponen 86 dispositivos ya no puedo hacer nada con la información que recibo. Es probable que este número máximo en realidad de vuelta esté en los 50, 40, igual que con la tasa máxima de transferencia. Bien, y eso gracias al sistema de interrupciones, en realidad ese número es bastante más bajo. Porque en estos 37 consideramos 6T de entrada y salida de interrupción y en realidad son 22. Así que esto tiene que ser peor. Si lo hacemos bien. Es decir, que no es gratis atender los dispositivos. Son demandantes. ¿Sí? Esto es lo que yo le decía cuando decía, tienen distintas tasas de transferencia, distintas velocidades, distintos tiempos, y vamos a tener una combinación de todas estas cosas, y además nos van a robar tiempo para hacer otras cosas. En el caso de polling, yo ya lo dije recién, tengo que hacer encuestas periódicas y dejar que corra el programa. Lo puedo hacer de dos formas. Una de las formas es hacer un lazo grande donde paso por el dispositivo A, el dispositivo B, el dispositivo C, el dispositivo D y hago lo que tengo que hacer. Y en lo que tengo que hacer tengo que tener mucho cuidado de que no haya lazos medio descontrolados. O sea, tengo que llevar las cosas al lazo principal, ¿sí? Porque si no, no voy a tener la periodicidad en las encuestas a los dispositivos. La otra opción que puedo hacer es utilizar algún tipo de temporizador, como el CTIC, para saber cuánto tiempo pasó y con eso hacer las encuestas. Podría llegar a hacer una cosa medio loca como hacer un polling en la rutina de servicio de ciclo, por ejemplo. ¿Sí?
para simplificar el proceso. Una de las dificultades del polling real, cuando hay cosas que hacer, es coordinar el polling con lo que tengo que hacer. Cuando no tengo nada que hacer, el polling es muy fácil. Y anda de 10 y se usa. Pero cuando tengo varias cosas que hacer, incluso cuando tengo varios dispositivos que encuestar, pero no tienen las mismas tasas, se empieza a complicar. De todas formas, el análisis anterior no cambia, se hace un poco más complejo determinar los tiempos, pero nada más. Lo que sigue sucediendo es lo mismo. Bien. En conclusión, tenemos un límite con las tasas de transferencia para los dispositivos rápidos y tenemos también un límite en la cantidad de dispositivos lentos que podemos manejar y tenemos un límite, y en cualquiera de los dos casos, porque estos o estos me van a estar robando tiempo de CPU y van a hacer que mi programa ejecute más lento de lo que yo tenía previsto, porque el procesador es uno solo y o hace esto o hace lo que yo necesito. ¿Sí? En ambos casos tengo impacto en la performance y ese impacto en la performance puede generar algunos problemas con los workshops. ¿Se acuerdan qué son los workshops? Cuidado que el programa no se pille. Obligaban a que el programa se reporte alguna vez, de alguna forma, una vez cada X tiempo, para que sepamos que el programa no se perdió. Y ahora mis tiempos se estiran. Lo que yo antes creía que iba a demorar 0,2 segundos, como mi velocidad de ejecución bajó a la mitad, demora 0,4. Y si el workshop estaba en 0,3, por seguridad, resulta que lo que antes no iba a pasar ahora pasa cada vez. ¿Sí? Y algo por el estilo puede pasar, sobre todo si hay interrupciones, con los tiempos de respuesta. O sea, todos los tiempos se alargan. ¿Sí? Y es una de las razones por las cuales tampoco es muy buena idea, por ejemplo, medir tiempos con lazos de espera. Los lazos de espera se alargan. Y lo que es peor es que si estamos en interrupciones ni siquiera sabemos bien cuándo se alargan. Entonces nosotros vamos a hacer un lazo de espera que se espera 0,1 segundo, y a veces va a esperar 0,15, a veces 0,25, a veces 0,17. Para aprender un LED a ojo está fantástico, pero para medir tiempo eso no sirve. ¿Sí? Entonces, cuidado, porque salvo que tenga el procesador nada más que para esto, empiezan a aparecer esos efectos. Las interrupciones van a hacer que el tiempo de ejecución o la velocidad de ejecución del programa principal sea una cosa medio impredecible. O predecible dentro de ciertos márgenes, pero ustedes no van a saber exactamente la velocidad de ejecución efectiva del programa. Si se ejecuta a 32 megas, pero no se ejecutan siempre el programa, entonces la velocidad efectiva a nivel macroscópico no sé exactamente cuál es. ¿Sí? Y además es fluctuante, salvo que las interrupciones sean un relojito y lleguen todas siempre igual, cosa que no suele suceder. ¿Sí? Bien. ¿Y qué pasa si queremos subir estos límites? Porque solemos no quedarnos contentos nunca con los límites que encontramos. Para subir estos límites hay dos alternativas: fuerza bruta o inteligencia. ¿Cuál veremos ahora? Fuerza bruta, fuerza bruta. ¿Qué sería fuerza bruta? La clase pasada ya di un ejemplo de fuerza bruta. Fuerza bruta es no pensando mucho. ¿Cómo podemos subir la tasa de transferencia? No pensando mucho. Y ahora que estamos más despiertos dijeron. Sí, es una forma. ¿Qué tenés que mejorar el CPU? Supongamos que puedo subir la frecuencia. ¿Puedo subir la frecuencia? Listo, mejor todo. Y era una de las que habíamos hablado la clase pasada, porque dijimos las dos. ¿Y la otra? Esa es la que está ahí, así que pasa.
Vos habías hecho en la clase pasada. En lugar de mandar 8, mando Le mando el Word directo. 16, 32, 64, 128. Podemos ser tan brutos como quieran. Sí. ¿Sí? Si ensanchamos las transferencias, ¿sí? Todo esto era por 1 byte. Si ahora son 2 bytes, se multiplican todo. También necesito el doble cambio. Bueno. ¿Sí? Entonces, fuerza bruta es o hago transferencias más anchas o aumento la frecuencia de las transferencias aumentando la frecuencia. ¿Sí? Se pueden hacer dentro de ciertos límites. O sea, vos podés pasar al doble de ancho, no podés pasar a 10 veces de ancho, por ejemplo. ¿Sí? A lo largo de mucho tiempo, quizá, así todo el ancho en los 45, 50 años que llevamos de computación, pasó de 8 a 64. Con toda la furia. Hay transferencias más anchas, poco no vean en la computadora, hay transferencias más anchas. 256, como mucho. La frecuencia subió desde los 4 megas que era el micro que yo programaba cuando empezamos a los gigas. Ahí sí hemos logrado bastante, ¿sí? Porque la frecuencia está dada por la miniaturización y hemos tenido una base muy grande, aunque ya estamos en los límites. Y lamentablemente hay un detalle que no está acá, pero que cuanto más ancho es, más problemas tienen para subir la frecuencia. Porque las señales no se propagan todas iguales. De hecho, esa es la razón por la cual no se usan en general transferencias paralelas. Se usan transferencias seriales. Porque lograr que los 32 bits cambien juntos no es fácil. Y cuanto más ancho, más problemático. Entonces, con el tiempo fueron descubriendo que era más fácil hacer varias transferencias simultáneas, y en lugar de transferir 32 bytes, hacer 8 transferencias de 4 bytes, pero independientes, las 8. Cada uno tiene su temporizador. ¿Sí? Entonces, casi no se usan transferencias anchas para poder subir en frecuencia. ¿Sí? O sea, entre esas dos además hay un problema entre ellas. La otra opción es sentarnos a pensar de una forma distinta. Y lo podemos dejar para después del recreo. Ahí va. Bien. ¿Qué problema tenía lo que venimos viendo? Básicamente, el problema es el CPU. El problema es que el CPU funciona con un programa y ese programa tiene que hacer una serie de cosas para transferir un dato y pierde mucho tiempo haciendo otra cosa que transfiriendo el dato. ¿Sí? Cada vez que queremos ingresar un dato, primero que tenemos que ejecutar varias instrucciones, que las instrucciones demoran más de un T, y cada instrucción tiene su fetch, y entonces lo que debería poder ser un T, que es transferir un dato de un dispositivo al CPU, me lleva, en el mejor de los casos, 4 y en realidad bastante más que 4. ¿Sí? Y el problema está dado porque entre la memoria, donde yo quiero almacenar los datos, y el dispositivo, lo tengo al CPU en el medio. ¿Cuál será la propuesta? Para este dispositivo a la memoria. Sacarlo del medio del CPU. ¿Cómo está conectado esto? Por más. ¿Y esto? Por más. Es el mismo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, eso es un mapa conceptual, no físico. El dispositivo está al medio porque en ese bus el único maestro, el único que puede hacer transferencias es el CPU. Entonces el CPU le pide al dato al dispositivo y lo escribe al dato en memoria. ¿Estamos de acuerdo? Pero los dos están en el mismo bus. Fíjense que si yo pusiese, o sea, este bus que tenía address, data y control. ¿Sí?
Si yo le dijese a la memoria, lee en tal dirección, y le dijese a este, vos poné el dato que sale del dispositivo que iba a ir al CPU podría directamente guardarse en la memoria porque es el mismo bus. ¿Sí? Lo que necesitaría sería alguien que genere las señales de control y la dirección. Entonces va a aparecer y un nuevo dispositivo parecido conceptualmente a lo que es el ENVIC, o sea, un pedacito de hardware cercano al CPU, ¿sí? Con una función específica que va a ser el controlador de acceso directo a memoria. Y esto se llama acceso directo a memoria porque el dispositivo va a escribir directamente en la memoria sin pasar por el CPU. ¿Sí? Con lo cual el programa ya va a encontrar los bloques de datos directamente en la memoria principal. Eso a nivel conceptual. A nivel físico, voy a tener un bus. Sobre el mismo bus va a estar la memoria, el CPU, los dispositivos y el controlador de máquina. ¿Sí? Ahora bien, hasta aquí, este dispositivo era el maestro del bus. Era el dispositivo activo, el que le fijaba los valores a las señales de control, el que decía mem request, o read, o write, y ponía las direcciones. Ahora lo va a empezar a hacer este en ciertos casos. ¿Sí? Claramente, si tengo un solo conjunto de address, no pueden los dos hablar al mismo tiempo. Va a tener que haber una coordinación entre este y este para decidir quién es el que usa este bus en cada momento. ¿Sí? Entonces va a aparecer lo que se llama un arbitraje de bus. O sea, de alguna forma, entre estos dos se pondrán de acuerdo a ver quién es el que usa el bus. En una forma simple, normalmente el CPU va a estar usando el bus y este lo va a pedir cuando lo quiera usar y este lo va a dejar siempre que se lo pida. ¿Por qué? Porque este lo usa mucho y este lo usa poco. Entonces es una solución que funciona bastante bien. ¿Sí? Bajo el supuesto de que uno lo usa poco y otro lo usa. Entonces, los dispositivos que solo pueden hacer transferencias controlados por alguien más son esclavos del bus. Los dispositivos que pueden generar una transferencia o controlar una transferencia son maestros. ¿Sí? Esos dos nombres ahora están muy en discusión y hay toda una movida para que no llamen más maestro y esclavo. Pero llaman maestro y esclavo. O sea, acá el maestro sería el CPU. Ahora pasamos a tener dos maestros. Claro, y El de Mac va a ser las dos cosas. Porque a veces yo le voy a decir a él, o sea, a este le voy a tener que decir qué es lo que tiene que hacer. Claro. Entonces, va a ser un esclavo para configurarle la transferencia. Y una vez que le haya configurado una transferencia, que le haya dicho tenés que mandar tales datos de tal lugar a tal lugar con tanto tiempo, tanto dato, él va a empezar a convertirse en maestro del bus, lo va a sacar al CPU y va a controlar la transferencia de alguno de estos dispositivos directamente a memoria, dejándolo al CPU de lado. Ahora, como este lo va a hacer por hardware, lo va a hacer mucho más eficientemente que este que lo hace por software. Volvemos a lo que ya habíamos dicho hace muchísimas clases de plan. Todo lo que se hace por software se puede hacer por hardware. Más rápido y más caro. ¿Sí? Bien. Nuestro micro en particular es un poquitito más complicado. Porque ya habíamos visto que no tenía un bus. Tiene 3 o 4 buses. ¿Sí? De todas formas, hay buses a los que no les va a afectar, porque los buses de flash no voy a mandar datos a flash, los datos los voy a mandar solamente a RAM. ¿Sí? Entonces,
no tiene sentido hacer transferencias directas a memoria sobre estos bases. Las transferencias en memoria van a estar acá. ¿Sí? Este bus es el que se va a arbitrar sobre transferencia de memoria. Y ya están viendo cuál es una de las razones que tengan varias bases. ¿Los dispositivos pueden usar el bus al mismo tiempo? No. Si yo tuviese que traer las instrucciones por este bus, ¿podría hacer algo mientras se hace una transferencia de DMA? No, porque no tengo las instrucciones. Al traer las instrucciones por acá, mientras yo no quiera acceder a una variable por acá, no tengo problema en que me estén usando este base. ¿Sí? Esa es la razón de que tenga varias bases. Como aquel lo tiene que ceder, tiene un base exclusivo para las instrucciones. Además de que internamente puede optimizar la arquitectura interna, que es algo que van a ver en la arquitectura. Bien, ¿qué hace básicamente un control PDM a nivel algoritmo? Pide convertirse en el maestro del bus. Depende del tipo de bus, eso implica hablar con el CPU y decirle al CPU, dame el bus, o implica hablar con un árbitro. Tercero, que solo está para decidir a quién le da el set. ¿Sí? Básicamente, arbitrar el acceso al bus. Una vez que se le concede el acceso al bus, no importa si es el CPU, si es un árbitro externo, toma control del bus. Tomar control del bus quiere decir que ahora las líneas de address que él las tenía en alta impedancia, fija un valor. Las líneas de memory request fija un valor y genera valores en señales del bus que en un esclavo normalmente están flotantes. ¿Sí? En esos valores va a escribir la dirección de memoria donde yo quiero que el dato sea almacenado. ¿Sí? A la larga, el mismo puntero que usábamos nosotros en software. Y le va a dar una información al dispositivo diciéndole, manda el dato. Podría suceder que la DMA tenga un dato, un buffer, y le diga al dispositivo, dame el dato, y él ya lo manda como lo haga en 2 pasos. ¿Sí? Pero básicamente va a tomar el dato del dispositivo y lo va a mandar a memoria. Ya sea de una sola vez, diciéndole al dispositivo, escribí en el database el dato, y diciéndole a la memoria, este es el address, o recibiéndolo y mandándolo, pero en 2D, porque lo hace por acá. ¿Sí? Y una vez que terminó, va a devolver el bus diciendo, ya no lo necesito. Bien, ¿y cómo sabe la DMA dónde va a poner los datos? ¿Cómo sabe la DMA en qué dirección tiene que estar los datos? Lo tiene que saber antes. Una vez que ella tomó el bus, tiene que saber dónde ponerlo. El CPU le cede el bloque a la memoria. ¿Cómo? La programa la DMA. ¿Cómo? Con el... ¿Cómo se programa un dispositivo? que con el dispositivo GPU. Ahí va. Tiene un registro. Yo tengo que escribir en un registro de la DMA y decirle, esta es la dirección de inicio. Y tiene otro registro donde le digo cuántos datos tiene que transferir. ¿Y qué va a hacer cuando termine? ¿Qué harían ustedes cuando la DMA termine? Sí, ya cuando termina de... Y Bueno, leo, yo los 16 datos que le pedí. leo ese lugar. ¿Y cómo me entero? Porque ya le dije dónde los tiene que poner. ¿Y cómo sé que terminó? Por la bandera. ¿Y estarías haciendo un polling de la bandera? Estamos poniendo todo un pedazo de hardware para hacer transferencia más eficiente o está haciendo un polling de la bandera de transferencia de hardware. Por la interrupción, entonces. Ah, pero son interrupciones es lo más normal. ¿Sí? Entonces yo le delego todo, le digo, tantos datos en tal lugar que lo llamo cuando termine. ¿Bien? ¿Sí?
Normalmente, la clave para que estas cosas funcionen es delegar bien las tareas. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es decirle la dirección del dato y la cantidad en 2 registros. Porque la DMA también es un dispositivo, en definitiva. Y también tiene registros mapeados de memoria donde yo tengo que escribir ciertas cosas. Como también decirle qué dispositivo es el que tiene que controlar. Y si quiero hacer una lectura o una escritura, porque va a ser las 2 cosas. Entonces, una vez que armé todo, una vez que preparé todos los registros, le digo a la DMA, arrancar. Y cuando termines, avísame. Y me olvido. ¿Sí? Desde el punto de vista del programa, configuro la transferencia inicial y cuando llegue la interrupción, los datos ya están en memoria para que yo los procese. Mientras tanto, puedo hacer cualquier otra cosa, sin ni siquiera encuestar. ¿Sí? Entonces, ese tiempo que perdía transfiriendo dispositivos, en principio pasa a ser, porque se hace en paralelo. Depende qué suceda cuando queramos salvar los 2 puntos, ¿no? ¿Sí? Hay DMA un poco más complicadas en donde le puedo decir, no hagas una transferencia. Hace varias transferencias. Armame este bloque, cuando termines este bloque seguí con este, cuando termine con este seguí con este, pero cuando termine cada uno pasamos una interrupción. ¿Sí? Y de esa forma puedo tener tasas de transferencia muchísimo más altas, porque lo que yo tengo que invertir del programa en las transferencias es mínimo. Tendré que invertirlo en procesar la información todavía, ¿no? Pero las tasas de transferencia van a ser muchísimo más altas. ¿Se entiende? ¿Qué registros tiene un controlador de DMA? Nuestro controlador de DMA, el que está puesto en la placa, que por suerte ustedes no van a programar. Tiene un puntero a la fuente. En lugar de decirle qué dispositivo, directamente le digo de qué dirección de memoria tiene que leer. Como el dispositivo tiene una dirección de memoria, no hay problema. ¿Sí? Esto va a apuntar al registro de datos del periférico. Y tiene un puntero para el bloque de datos, o sea, otra dirección de memoria de donde tengo que escribir o leer en memoria. Fíjese un detalle muy significativo. Por cada transferencia, este no cambia y este sí cambia. Porque yo leo de la misma dirección del dispositivo y lo escribo en la dirección que sigue. En memoria. ¿Se entiende? Entonces, el puntero al periférico no se autoincrementa. El puntero a memoria sí se autoincrementa. Porque quiero construir un bloque. ¿Sí? Esto es suponiendo que estoy leyendo. Si estoy escribiendo, va a ser al revés. La fuente va a ser el de memoria que se autoincrementa y el destino va a ser el periférico que no se mueve. ¿Sí? Y nuestro procesador admite 2 opciones más. Puede sacar datos de un dispositivo y ponerlo en otro dispositivo. Entonces, lo hemos usado para sacar datos del conversor AD y ponerlos en el dispositivo USB. Y transferir bloques de conversión AD al puerto USB lo más rápido que se podía, sin impacto en el software. O sea, tomo de un dispositivo y lo mando a otro, en paralelo, y no invertir una línea de código. Obviamente, esos datos tienen que venir, o sea, así como vienen, así los mando. No puedo procesar, no puedo invertir, no puedo hacer nada, ¿no? O sea, copia bruta. La DMA solo puede transferir. De hecho, hay una pregunta de parcial en algún momento de si un problema se puede resolver con DMA, y no se podía porque había que manipular parte de la información. O sea, lo que llegaba tenía que ser transformado antes de ser escrito. No se puede. La DMA solo puede copiar. ¿Sí? Y también puede transferir bloques de memoria a memoria. O sea, puede duplicar bloques de memoria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le pasaba nada. Ya tenía 2 punteros que se podían mantener fijos e incrementar, entonces te deja configurar cada puntero como vos quieras. Así.
Además de estos dos punteros, tiene un contador de la cantidad de bytes a transferir, que ya inicializo en n, decremente cuando llegue a 0, se completó el transferencia. Todo esto se configura desde CPU por programa y, si se fijan, son los mismos argumentos que le pasaríamos a una rutina de polling o una rutina de interrupciones. El puntero, la cantidad de datos, o sea, el puntero de donde leo, el puntero de donde escribo, y la cantidad de datos. ¿Sí? Y esto es lógico porque lo que estamos haciendo es lo mismo, razón por la cual los argumentos que tenemos que darle son los mismos. Lo hagamos por software o lo hagamos por hardware. Normalmente, cuando convertimos algo de software a hardware, lo que eran los argumentos de la función se transforman en registros del dispositivo. ¿Sí? Porque como trabaja por hardware, lo que yo quiero parametrizar lo escribo en un registro. Y de ese registro lo lee el hardware para operar. ¿Sí? También hay una pregunta de parcial así medio teórica dando vueltas, diciendo, bueno, si tienen un puerto que necesita esto, esto y esto, ¿cuántos registros necesita y de qué tipo? Bueno, las cosas que yo quiero configurar necesitan un registro. O pedacitos de un registro, ya lo vimos, pueden ser pedazos bits. ¿Sí? Entonces, todo lo que yo le mando a una subrutina, si lo voy transformando en un bloque de hardware, van a ser registros de control. Y todo lo que la subrutina me devuelve se convierte en registros de estado o de datos. Depende lo que vaya a hacer. ¿Sí? Pero todo lo que va y viene con una subrutina se va a transformar en registros que yo escribo o leo. Cuando convierto un bloque de software en un bloque de hardware. O al revés. ¿Qué tenía que terminar temprano? Porque lo veo muy con la cabeza en el bautismo. Hay problemas. ¿Corta acá? ¿Sí? ¿Qué? 7 diapositivas. Sí, pero ¿qué 7 diapositivas? Igual lo hay que repetir esto. No sé qué. Cortito. Eso es el diagrama de bloques de la DMA, del control de DMA que tiene integrado el Cortex 9. ¿Sí? Tiene una interfaz de esclavo, que es la que le da acceso a que el programa pueda configurar los registros. ¿Sí? Por acá es por donde entro cuando configuro los registros. Y tiene dos interfaces master, lo que implica que Se puede comunicar con estos dos maestros. No, máster es informal. Tenés dos que pueden dar orden. y entonces Se comunica con dos esclavos. al mismo tiempo puede soportar dos transferencias simultáneamente. Obviamente el base es uno solo, así que no van a ser simultáneas, pero pueden estar dos transferencias activas e ir transfiriendo entre mezclados. Entonces, en este caso, el CPU, o sea, puede habilitar uno o dos máster en Una o dos transferencias lineales simultáneamente. ¿Sí? Y el bus con el que están conectados es el AHB, que es un bus propietario de Cortex, que yo estuve chusmeando hoy, y básicamente lo mismo que vemos nosotros, tiene un data, algunas señales de control más, pero tiene una particularidad y es que la gestión del arbitraje está descentralizada. O sea, hay un árbitro que es el que pide permiso para hacer las transferencias. O sea, el procesador, si se fijan en el diagrama anterior, también tiene un puerto AHB que va a memoria, y hay un árbitro que arbitra entre el procesador y estos dos maestros a ver a quién le da el base. ¿Sí? Después tiene los pedidos de interrupción y tiene dos líneas que las vamos a ver en la clase que viene, que son las que usan para hablar con el dispositivo, para avisarle al dispositivo que tiene que mandar un dato o no, y con el que el dispositivo le dice que tiene un dato para mandar. Entonces, estas dos van al dispositivo y sirven para decirle manda, porque el read y el write están ocupados contra la memoria. Hacen las veces el memory request contra el dispositivo. ¿Cortamos acá? ¿Seguimos?